Continuamos aquí en el remolino, donde se remueven las ideas, removiendo los sentidos, el baile del remolino que se mueve así con los brazos, moviendo la cabeza. Bueno, esto es el remolino. Continuamos. Gracias. Ahora, esta tarde, esta noche, donde quiera que nos estés escuchando o viendo, estamos de nueva cuenta con Abraham Arreola, con un tema muy interesante. Esto se llama, es un concepto que por ahí escuché en un enlace, en un post de un personaje queretano, pero que el tema me pareció muy importante y lo voy a comentar aquí con mi querido Abraham. Abraham Arreola, coméntame. El tema de este podcast o de esta charla, de esta entrevista, es la brecha digital. Comentábamos antes del corte. Yo creo que cuando conceptualizamos una situación social, de alguna manera también la invisibilizamos, es decir, la dejamos de ver, porque con eso asumimos que la entendemos, ¿sí? Y que la ubicamos, y que la determinamos, incluso sabemos sus causas, sus circunstancias, sus factores. Y se oye la mordida y está sabroso. Provecho. Gracias. ¿Sí, México? Entonces, creo que la persona que habla de un concepto, con eso englobas un problema, de alguna manera le creas una estadística y ya con eso lo estás denunciando lo suficiente como para que se resuelva, o das la imagen de que tienes autoridad de ese tema, ¿sí? Y ya estás resolviéndolo todo con solamente conceptualizar. Yo creo que cuando conceptualizamos un problema, por ejemplo, la pobreza en México, y entonces con eso ya entendimos qué es la pobreza en México, pero es un arquetipo vacío en donde está determinando un problema social que tiene múltiples factores. Es una zona de caos que no va a generar o no va a requerir una solución de una sola estrategia, sino de múltiples estrategias y de muchos sectores involucrados. Pero insisto, el hecho o mi punto de esta charla es correcto, es incorrecto, quiénes lo hacen cuando conceptualizan e idealizan una frase de una problemática social. Abraham. Hola, muchas gracias, mi estimado hermano. ¿Cómo están? Un gusto poder estar de nueva cuenta contigo y con todos los que nos están escuchando. Rápidamente, pues comenzamos. Yo creo que el meollo del asunto no es tanto la conceptualización, sino la importancia que se le da al concepto mismo. Creo que, como ya has expuesto, y que realmente ahorita estoy recordando varios eventos, uno de los problemas sociológicos, ustedes dirán, ¿qué es? ¿Qué? Supuestamente, los sociólogos, así como otros tipos de profesiones que se enfocan a las ciencias humanas, tienen un vicio, que es enfocarse en teorizar antes que en comprobar o experimentar lo que se vive. ¿A qué me refiero? Como ya mencionó mi hermano, existen personajes públicos o personajes incluso académicos que le prestan más atención a nombrar las cosas que realmente a entender lo que está pasando. Creen o sienten que al estar clasificando las cosas ya están dándole el grado de importancia y ya se solucionan. Pero la sociedad no funciona como una máquina. No podemos decir que el problema que tiene México radica en el Producto Interno Bruto, que el problema que tiene México radica en los techos de cristal, que el problema que tiene México radica en las brechas, que hay brechas de todos lados, brecha financiera, brecha de género, brecha generacional, brecha digital, que si bien funcionan para entender, porque son conceptos a final de cuentas, tristemente esos conceptos se les abandonan, no se abordan más allá. ¿No? Sirven para una charla, sirven para dirigir la atención, para no tener que explicar, por ejemplo, brecha digital significa personas que no tienen los medios económicos o las oportunidades, los recursos para acceder a tecnología básica para tener una comunicación por estos medios.
Sí, no, para empezar, Sí, desde... o sea, es un conceptote grandote. No, y te Pero digo, para aún así, empezar, aunque yo lo desarrolle, está muy grande, no aguántame, lo puedo abordar. aguántame. O sea, para empezar, el concepto, es que insisto, o sea, creo que muchos estudiosos de las ciencias humanas descuidan realmente el objeto de su estudio. No están estudiando engranes, están estudiando personas. Y creo que ahí radica esa inquietud que me has presentado, mi estimado hermano, porque es como, no lo dejes como solo un concepto de brecha digital, ¿eso qué? O sea, no me comunica nada. Pero tristemente para muchos de estos académicos y estudiosos, solo dicen, pues yo ya lo dije, ya, eso es suficiente, ¿no? Es como, no, o sea, ni siquiera tú lo entiendes. Pues es brecha, sí, pero ¿qué significa? Incluso, ¿qué significa la palabra brecha? Claro. La brecha es una división. O sea, pero ¿cómo lo van a entender estos estudiosos si no lo viven? Y creo que ahí es uno de los vicios más grandes que tienen estos académicos, y ahora sí perdona por quitarte la palabra, pero creo que es que para la gente que nos está escuchando deberá saber que este es como el principal conflicto que tenemos ambos y que coincidimos completamente, porque es como se le da más importancia al concepto que al problema en sí. Claro. O sea, que dice, no, pues es una brecha. Sí, wow. Y eso se convierte más en una teorización, como dices, que en una búsqueda de soluciones. Así es. Y de soluciones concretas. Ahora, y también en entendido de que son situaciones que como son multifactoriales, no se van a poder deconstruir desde una perspectiva, desde un sector, o desde un teorema, o de una línea de conocimientos. Como es multifactorial, como es caótica, hay reglas que no están vistas, hay situaciones que no están evidenciadas. ¿Sí? Yo creo que uno de los grandes errores que tenemos es conceptualizar, ¿sí? Porque insisto, como mi primera premisa es que cuando conceptualizamos, de alguna manera dejamos de ver, porque englobamos. Es como la palabra daño colateral. Sabemos, entre comillas, en este mundo ideal, qué es el daño colateral, pero nunca nos hemos visto involucrados, ¿sí?, en lo que se podría decir daño colateral. Yo no puedo hablar con la autoridad que implica tener un daño colateral y yo teorizar sobre el daño colateral. Ahora, no desde un sentido de autoridad, sino puede ser desde un sentido de investigación, pero manteniendo la línea de que esto es un estudio de una parte muy minúscula de este concepto. Entonces creo que ahí de repente asumir que nosotros lo estamos viendo y que con ese concepto ya lo estamos englobando todo, creo que es demasiado, digamos, pues aventurado, para no decirlo de otra manera. Sí, además que bien dijiste, o sea, un académico puede hacerlo porque es su trabajo, porque a final de cuentas es objeto de estudio, pero una autoridad, la que sea, no puede darse el lujo de estar conceptualizando, porque la autoridad tendría que ser el reflejo de una sociedad. Y ahora, lo voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando no han sufrido una injusticia por parte de alguna norma legal en donde las autoridades dicen, pues así es la ley, y te amuelas? Claro. Y dices, ok, pero me estás lastimando. Claro. Me estás haciendo daño. Pero tú no lo entiendes porque dices, pues así es la ley. Para mí así es la ley. Claro. Y este es un ejemplo muy vago, pero funciona para que entiendan que solamente ciertas personas pueden especificar la vida en conceptos, pero las autoridades, ya sean públicas o privadas, educativas o de cualquier otro tipo, no deberían estar enfocándose en solamente conceptualizar, porque ahí sí, se me fue la palabrita, invisibilizan. Sí, desaparecen, sí, exacto. Sí, cuando esas autoridades
engloban todo en esos conceptos, es como solo forman parte, solo lo engloban en una palabra y lo dan por hecho. Sí, yo quiero terminar, si me permites, con esto, Claro. para nuestros amigos del Remolino, con una historia que está en redes, que es una invitación que le hacen a un señor. Que le dicen, ¿a usted le parece bien que hayan muerto 37 personas en este atentado, pero se salvaron a 557? Entonces, este personaje, un ser humano normal, gente como le llaman los de a pie, dice, sí, me parece que estuvo muy bien, ¿no? Son 200 personas que se salvaron y esas 37 murieron. Bueno, pues qué pena, ¿no? Pues híjole, pero pues se salvaron las 200, yo creo que está bien, ¿no? Y dice, muy bien, bueno, pues ¿qué le parece si le vamos a enseñar las fotos de esas 37 personas que murieron? Y no solamente le muestran las fotos, resulta que en las primeras fotos está su familia. Está su madre, está su padre, están sus hijos, y luego están aquellos que conoce, sus amigos, sus familiares cercanos, etc. Y suman 37. Y luego las encierran, la hacen que voltee a ver la gente, y ven un montón de gente que viene, 37 personas, y dicen, mire, esas personas murieron. ¿Le sigue pareciendo buena idea? ¿Le sigue pareciendo un buen punto, un buen argumento? Y entonces el cuate se queda pasmado, ¿no? Porque entonces ya no fue tan buena idea esos 200 contra 37. Pues yo aquí lo dejo, te agradezco muchísimo, porque vamos a continuar por horas. Muchísimas gracias. Básicamente esta era la idea de seguir hablando con Abraham Arriola de estos temas. Muchísimas gracias a todos y continuamos aquí. Me despido. Gracias, Abraham. Gracias. Un placer, un placer. Y continuamos. Esto es El Remolino, removiendo las ideas, removiendo tus sentimientos.